Hola chicos y chicas, continuamos con el audiolibro Yo nunca digo adiós de María Fernanda Heredia con el capítulo El refugio. Las 2 siguientes semanas, Laura y Felipe solo pudieron verse en el colegio, durante el recreo, y eso con muchas dificultades porque Pedro había asumido su papel de informante y había amenazado a su hermana con que les contaría a sus padres que ella continuaba en contacto con el pandillero ese, como lo llamaba Eva. Apenas quedaban 10 días para salir de vacaciones. Todos se preparaban para el verano y los maestros corregían aceleradamente los exámenes, trabajos, proyectos, etc. Pese a todo el estrés que les generaba el fin de curso, Laura y Felipe decidieron vencer el castigo a través de las únicas vías que les quedaban libres: el recreo, algún correo electrónico y ocasionales SMS desde el teléfono de la abuela. Por suerte, en el colegio encontraron el sitio ideal para sus encuentros: la biblioteca de secundaria, un sitio amplio en el que cada vez había menos libros y más computadoras. En uno de sus costados había dos repisas, una con libros deteriorados y otras con textos en otros idiomas. Detalle, este último que resultaba muy extraño, porque en el colegio enseñaban solo inglés, y valga la aclaración, lo hacían muy mal, gracias a un profesor que se llamaba Miguel Domínguez, al que todos conocían como Mike Open the Window, porque casi siempre llevaba la bragueta abierta. Junto a esos muebles de libros viejos y escritos en francés, alemán, mandarín, portugués y croata, Laura y Felipe encontraron un lugar en el que comenzaron a descubrir un idioma propio. Ambos decidieron construir una historia cuyas palabras jamás habían sentido ni utilizado con otras personas. El único inconveniente era que debían hablar muy bajito, para no interrumpir al resto de gente y para que la bibliotecaria, que siempre tenía cara de dolor de muelas, no les pidiera salir del lugar. Aprendieron a hablar en un volumen bajísimo. La exigencia de silencio era tan grande que incluso aprendieron a leer los labios del otro, para poder comprender sin hacer ruido. También aprendieron a reír en silencio, tapándose la boca y apretándose fuertemente la nariz para que un resoplido no fuera a traicionarlos. A ambos, que siempre habían sido personas reservadas, les ocurrió casi mágicamente que un día comenzaron a confiar en el otro, sin miedo ni vergüenza. Las palabras salían y jugaban inquietas. Se entrelazaban, provocaban cosquillas, crecían y dejaban significados entre líneas. En esos encuentros, Laura le contó a Felipe de su vida, de su familia, de ese fantasma que eran las comparaciones con las que siempre había convivido y con las que inevitablemente salía mal parada. Le habló de esa sensación de no destacarse ni en los estudios ni en los deportes y de no ser la mejor en nada. Le habló de la visita de su abuela, del cambio que había experimentado su relación y de la complicidad que existía entre las dos. Le habló de Maris y de cómo la vida se la había ingeniado para separarla de su mejor amiga. Felipe le contó su parte, aunque parecía tener mucho más fondo. La narraba con frases livianas como si no quisiera que la verdad de su historia despertara y le hiciera daño. Vivo con mi papá y con Nico, y tu mamá se fue. Laura quiso preguntar por qué, a dónde, con quién, hasta cuándo, pero insistió que la respuesta de Felipe había terminado con ese se fue y punto. No ha sido fácil, pero ahora estamos bien. Vivimos los tres solos y nos las arreglaremos bien. Yo soy buena limpiando, papá es un excelente cocinero y Nico es un experto poniendo la ropa en la lavadora. Nico es tu hermano pequeño. Sí, y es lo que más quiero en mi vida. No puede hablar bien, ¿te fijaste? Tiene problemas. El médico dice que todo se debe a su inseguridad, algo difícil que no ha podido superar. El abandono, quizá. Un velo de tristeza lo cubrió por 2 segundos, pero él sacudió su cabeza y continuó. Pero hace terapia de lenguaje, y yo estoy seguro de que va a lograr superar su problema. Nico es súper Nico. ¿Y tu padre qué hace? Es presidente de una empresa. ¡Wow! Sí, pero también es el chofer, el mensajero, el asistente y el contador de esa empresa. Trabaja solo, pero todo lo hace bien. Es el mejor papá del mundo. Se dedica al transporte y tiene 3 autos: una limusina vieja, un microbús y un taxi común y corriente. Por las mañanas se dedica al transporte escolar en el microbús. Por las tardes sale en el taxi. Y por las noches, cuando alguien ha alquilado la limusina para alguna ocasión especial, es un chofer de lujo. Yo nunca he estado dentro de una limusina. Pues cualquier día le diré a mi papá que te invite, te va a gustar. Él la compró cuando era un armatoste inservible y la ha ido reparando poco a poco hasta convertirle en un auto maravilloso. Mi papá bautizó a sus autos con nombres de personas. Dice que así se siente menos solo en la empresa.
A veces habla de ellos, de los autos, como si en realidad los considerara seres humanos. Esta mañana, por ejemplo, nos decía en el desayuno, el fin de semana tengo que llevar a doña Enriqueta para que le revisen el aire de las llantas. Doña Enriqueta es la limusina. El Iker es el microbús, porque mi papá es hincha del Real Madrid y dice que el mejor portero de todos los tiempos es Iker Casillas. Y el taxi se llama Pamela Anderson, en honor a una actriz gringa que aunque ya está vieja sigue siendo curvilínea y continúa vistiéndose y actuando como si fuera una jovencita. El taxi de mi papá es así. Pronto cumplirá 20 años, pero sigue funcionando como en sus buenos tiempos. La única vez que ha dado problemas fue hace un par de meses, cuando mi papá andaba preocupado porque a la Pamela Anderson le estaba sonando algo en uno de los amortiguadores. Laura escuchaba a Felipe mientras hablaba de sus cosas y sentía que podría hacerlo la vida entera. Esos diálogos solo se interrumpían cuando el timbre sonaba, y ese ruido les anunciaba que el momento de la despedida había llegado. Cada uno debía volver a su salón de clase, y en ese instante Laura sentía que alguien bajaba el interruptor de su alegría. Durante los primeros encuentros se habían despedido como dos amigos, dándose palmadas bruscas, y sin siquiera mirarse a los ojos. Luego la despedida se redujo a un par de manos que se levantaban y tímidamente decían, bueno, hasta mañana. Finalmente un día Laura tomó la iniciativa y decidió que rompería esa distancia, ese hielo horrible y le daría un beso en la mejilla a Felipe. Ella pensó que si había sido capaz de lanzarle un vaso de yogur a la cara, un beso no debía ser tan complicado. Lo pensó durante algún tiempo y decidió que estaba lista para dar el paso, el día elegido. Cuando el timbre sonó, Laura y Felipe estaban sentados en la alfombra, con las piernas cruzadas junto a las repisas del libro. Ese momento Laura se dijo a sí misma, ahora o nunca, ahora o nunca. Respiró hondo, sintió su corazón latir a 1000 por hora y sin pensarlo demasiado se lanzó hacia donde estaba Felipe para plantarle un beso en el cachete, pero lo hizo con tal rapidez que él se asustó, se movió a un lado, le esquivó y el beso de Laura fue a parar directamente en la portada de un libro donde aparecía el rostro de Cristóbal Colón. Laura se incorporó, dio media vuelta y salió corriendo avergonzada a toda velocidad. Maldición, decía en el camino. Mi primer beso en los labios y se lo acabo de dar a Cristóbal Colón. Ahora seguimos con el capítulo El secreto. Había dos personas con las que Laura quería compartir lo que acababa de ocurrir, su abuela Teresa y su amiga Maris. Cuando llegó a casa fue corriendo a su cuarto para saludar a la abuela y la encontró extraña, como si estuviera molesta o preocupada. Caminaba por la habitación sin lograr dominar las muletas. ¿Ha discutido de nuevo con mamá? Le preguntó Laura al verla tan seria. No. Entonces, ¿qué te ocurre, abuela? Nada. Me estás mintiendo. Anda, abuela, confía en mí. Quizá puedo hacer algo para que te sientas mejor. Nadie puede hacer nada por mí, respondió Teresa con un gesto de impotencia y de rabia. Esta mañana he ido a la clínica. Me ha llevado tu padre, y el médico ha dicho que aún no puede retirarme el yeso, que esto va más lento de lo que él esperaba y que todavía no puedo caminar sola. Bueno, abuela, pero eso ya lo sabíamos. Desde el primer momento dijeron que serían al menos 3 meses, ¿no? Pero yo no puedo esperar 3 meses, Laura, no puedo. No seas impaciente. Si logras ignorar a mamá y papá, yo creo que no es impaciencia, es... ¿Qué, abuela? ¿Qué es lo que ocurre? Laura se quedó mirando a Teresa, que volteó su rostro hacia la ventana, y luego, con su dedo arrugado, secó una lágrima que estaba a punto de resbalar. Estaba rabiosa, sí, pero también se encontraba triste. Hubo unos minutos de silencio en los que Laura quiso demostrarle que respetaba su privacidad y que si no quería decirle lo que le estaba ocurriendo, ella no insistiría. Teresa sacó un pañuelo desechable de su bolsillo y se secó otra lágrima caprichosa. Tonterías mías, Laura. No me hagas caso. Perdóname por darte tanta lata. No tengo nada que perdonarte, abuela. Solo quiero ayudar. Nuevamente se quedaron en silencio y luego Laura insistió. Siempre me he sentido sola en esta casa y también en el colegio. Quizás se deba a que soy como soy y no ando por ahí regalando sonrisas para que la gente me acepte o admitiendo presiones de esos amigos que te dicen cómo debes pensar y actuar. La única amiga que he tenido se fue hace un año y desde entonces mi vida ha sido aún más solitaria. Pero desde que llegaste tú, aunque al principio pensé que todo sería una pesadilla, hoy siento que hay alguien con quien puedo hablar, alguien que no me juzga.
Tú no me has solucionado ningún problema en mi vida, abuela. De hecho, sigo castigada, pero has hecho algo mejor, me has escuchado. Quizá yo tampoco pueda ayudarte a solucionar nada, pero por si te sirve, prometo escucharte. Teresa siguió enjuagándose las lágrimas y luego dijo, siéntate, Laura. Abuela y nieta se sentaron de frente mirándose como si nada fuera más importante que ese momento. Teresa lucía como una niña avergonzada, a punto de confesar una vieja travesura. Levantó su pierna adolorida, la colocó sobre la cama y Laura la tomó de la mano para tranquilizarla. La abuela suspiró y dijo, tengo una cita dentro de 2 días. ¿Con quién? ¿Con el médico? No, Laura. Una cita con un viejo amigo. ¿Tienes un amigo? Ay, Laura, no sé cómo comenzar a contarte esta historia. Dale, abuela, por el inicio. Me estás matando de la curiosidad. Hace muchos años hice una promesa y ha llegado el momento de cumplirla. Solo tú me puedes ayudar. ¿Una promesa? ¿De qué hablas? Una promesa de amor, Laura. No entiendo. Aún no había cumplido 17 años cuando me casé. Leopoldo, tu abuelo, tenía 20 años más que yo. Él era un hombre adulto y yo casi una niña. Lo conocí en una fiesta en el pueblo y desde que nos presentaron no se separó de mí. Al cabo de una semana apareció en mi casa y pidió hablar con mis padres. Se encerraron en el estudio y cuando él se fue mi futuro estaba decidido. Leopoldo le pidió a mi papá la mano. Leopoldo le pidió a mi papá la autorización para casarse conmigo y él accedió. ¡Qué romántico! Fue un flechazo. No, Laura, no fue nada romántico, al menos no para mí. Yo apenas conocía a tu abuelo, no sentía nada por él. Era un señor amable, pero yo no estaba enamorada de Leopoldo. Mi papá debió pensar que, junto a ese hombre bueno, que era un profesional y que tenía los recursos suficientes para mantenerme, yo estaría bien cuidada y sería feliz. Mi mamá se apresuró con los preparativos, vestido, fiesta, torta, invitaciones y yo no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Un día desperté y me di cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea y que nunca podría dar un paso atrás. ¿Y qué hiciste? Le dije a mi mamá que no quería casarme, que quería seguir viviendo ahí con mi familia, que quería seguir yendo al colegio con mis amigas y que además yo estaba enamorada de otra persona. ¿Qué? Sí, Laura, yo estaba enamorada de un muchacho tan joven como yo que se llamaba Manolo. Era el hijo del panadero del pueblo, un muchacho sencillo que no tenía dinero, pero poseía la sonrisa y el corazón más bonitos que yo haya conocido. Siempre estaba cubierto con una ligera capa de polvo de harina en su ropa y en sus pestañas, y mi mamá lo llamaba con desprecio el cenicero. ¿Manolo y tú eran novios? No, pero yo estaba segura de que él estaba enamorado de mí como yo de él. Imagínate que hasta inventó unas rosquillas de dulce a las que llamó Teresitas con miel, que se vendían muy bien en su panadería. Y cuando le dijiste a tu mamá que no querías casarte, ¿qué te respondió? Me dijo que mi futuro ya estaba decidido, y punto, que ya me enamoraría de Leopoldo, que no me preocupara, pues con el tiempo llegaría a ser muy feliz. ¿Y qué pasó? Pasó que el día anterior a mi boda fui a buscar a Manolo dispuesto a huir con él, pero ambos éramos demasiado jóvenes. No teníamos ni un centavo en el bolsillo. Nuestro afán por huir no nos habría llevado demasiado lejos, y más pronto que tarde hubiésemos tenido que regresar a nuestras casas. Nos sentamos junto al lago una tarde y lloramos tanto, tanto, tanto que creo que estuvo a punto de desbordarse. Manolo me juró que me querría por siempre y que seguiría esperándome por si un día yo decidía regresar. Yo le prometí que volvería, que aunque estuviera vieja y arrugada, retornaría al mismo lugar en el que lloramos, por nuestra separación, pero esta vez para sonreír juntos. Cuando cumpla 20 años volveré, le dije, mirándole a los ojos convencida de que lo lograría, y él me respondió que me esperaría cada década, el día de mi cumpleaños, a los 20, a los 30, a los 40. ¿Y dónde está Manolo ahora? Supongo que si está vivo, seguirá en el pueblo. Pero has dicho que tiene una cita y ni siquiera sabes si él acudirá. Laura, no te pido que me entiendas, solo que me ayudes. En 2 días cumpliré 80 años. Llevo demasiado tiempo esperando este día, mi vida entera esperando este día, y ahora no puedo caminar. Pero abuela, pero abuela, nada. Estoy aquí, encerrada como tú, castigada por la vida y por este pie que no me deja sostenerme y avanzar. Y sé que en la próxima década ya no estaré aquí.
Tengo una promesa que cumplir y mi plazo está a punto de acabar. Mm. Capítulo Prisioneras. Ambas continuaron sentadas durante toda la tarde sin encontrar una puerta, una ventana por donde escapar de lo que le estaba ocurriendo. Odio estar castigada. Odio sentirme prisionera. Tú te sientes mal porque te han castigado, Laura. Porque durante un tiempo no podrás salir ni ver a tus amigas, porque no puedes recibir a Felipe cuando viene a visitarte o cuando te llama. Y tienes razón, pero sabes que tarde o temprano tu castigo terminará. En 9 años. No, tú sabes que no durará tanto tiempo. Tus padres terminarán cediendo o olvidando el tema dentro de poco, ya verás. Pero yo he experimentado la misma sensación que tú desde hace muchísimos años y nunca he tenido la certeza de que ese castigo fuera a terminar. ¿No fuiste feliz con el abuelo? No quiero decir eso. Leopoldo fue un hombre bueno y lo quise mucho. Me cuidaba como si yo fuera una niña. Tenía 20 años más que yo. No puedo decir nada en contra de tu abuelo. Él me dio lo mejor de su vida y yo le di lo mejor de la mía. Pero hay un momento en la historia en que no puedes mentirte más. Se apagan las luces por la noche, te quedas mirando al techo y te preguntas si esa es la vida que quisiste vivir, si los pasos que diste fueron propios o producto de impulsos ajenos. Yo siempre sentí que había alguien decidiendo por mí, como si yo no fuera capaz de hacerlo bien, como si yo no pudiera reconocer lo que es bueno y malo para mí. Primero fue mi padre, luego tu abuelo y finalmente mis hijos. Mi papá y mis tíos. Cuando tu abuelo murió hace 8 años, quise vender la casa y comprar otra en el pueblo, en el campo. Soñaba con construir mi estudio para pintar y leer en paz, pero mis hijos no me lo permitieron. Dijeron que estaba loca, que no podía irme a vivir sola en un pueblo miserable, que lo único que consentirían era que vendiera la casa para cambiarme a un departamento pequeño y práctico, como decían ellos, en el norte de la ciudad. Hicieron los cálculos y un banco estuvo dispuesto a comprar la casa en una cantidad de dinero importante. Cuando me llevaron a conocer el departamento pequeño y práctico en el que yo viviría, les dije los que les dije que los que estaban locos eran ellos, que aunque yo ya estuviera viejo precisamente por ello, quería un jardín para sembrar mis flores y caminar en las mañanas. Anhelaba un patio para colgar mi ropa y una ventana amplia desde donde se pudiera mirar el tejado en el que se meten las palomas. Ellos pensaron que poco a poco me convencerían y me hablaron de cosas que a mí no me importaban, que si lavadora y secadora de ropa, que si un ascensor, que si una pantalla plana, que si cortinas a control remoto, etcétera. Mis hijos y mis nueras seguramente comenzaron a pensar en qué gastarían el dinero que les tocaría por la venta de la casa. Pero el día en que me llevaron al banco para que firmara los documentos, me levanté y les dije que se fueran todos al demonio, que me quedaría en mi casa y que no la vendería ni al banco ni a nadie. ¿Y qué pasó? Pasó que se molestaron muchísimo. Me dijeron que estaba loca, que era egoísta y que quería complicarles la vida. Flora me gritó que mi problema era que siempre había sido una consentida y que no podía pensar en el resto. Quise darle un golpe en las canillas. Ella no sabía lo que había sido mi vida. Eva y tu padre tampoco reaccionaron bien. Habían planeado viajar a Europa y construir una piscina en el jardín. Todo eso debieron suspenderlo. Ramón dijo que la muerte de tu abuelo me había afectado a la cabeza y que me estaba poniendo senil, y no me lo perdonaron. Las siguientes semanas dejaron de visitarme y luego me golpearon donde más me dolía, mis nietos. Dejé de verlos, ya no los llevaban a mi casa. La primera y única vez que tomé una decisión, fui castigada. Pero tú dejaste de visitarnos. Sí, porque cuando llamaba y decía que pasaría por ahí, siempre recibía la misma respuesta. Estamos de salida. Un día de estos te llamaremos para visitarte en tu casa. ¿Y por qué no te fuiste al pueblo? Porque no tenía dinero. Cuando tu abuelo murió, él tenía unos ahorros y le pidió a mi hijo Leopoldo que se encargara de manejar ese dinero para que mes a mes me diera una cantidad que me permitiera vivir tranquila. Tu abuelo pensaba que yo no sería capaz de administrar ese dinero y que otra persona lo haría mejor por mí. No me digas que mi tío Leopoldo... No, Leopoldo cumplió con lo que su padre le había pedido.
Un día se sentó conmigo e hizo una lista de lo que él pensaba que yo necesitaba. No me lo preguntó, simplemente decidió por mí. Y luego de esa reunión, fijó una cantidad que es la que deposita en mi cuenta cada mes. No me falta nada, Laura. Tengo lo suficiente para mis gastos, pero tampoco me sobra nada. Y ya soy demasiada vieja como para ir a pedir a mi hijo que me suba la pensión. Estos años me he dedicado a pintar. No soy una experta, pero tampoco soy mala. He logrado vender unos cuadros por internet. Con eso he podido juntar un dinerito y además he sido feliz creando. ¿Por internet? Claro, lo primero que hice cuando me quedé sola fue comprar una computadora y tomar un curso para aprender a manejarla. Nunca pude ir a la universidad, tampoco tuve la posibilidad de estudiar nada. Y no imaginas cuánto lo lamenté. Jamás cumplí con mis sueños de viajar, de conocer Asia, de recorrer los Andes o de navegar por las aguas frías de Alaska. La única vez que salí del país fue cuando tu abuelo me invitó a Argentina. Ahí descubrí el teatro, la ópera, las grandes librerías, los museos y lloré tanto, Laura, tanto. Me dolía haberme perdido durante tantos años ese mundo recién descubierto para mí. De Argentina te traje esta mafalda que aún conservas. Con internet he aprendido mucho. He viajado por todos los lugares que no pude conocer en mi vida. Y con el primer cuadro que vendí me compré un celular de última generación, con conexión a internet. Vaya, abuela, me sorprendes. No me imaginaba que... Sí, a veces cuesta imaginar que una vieja pueda hacer cosas y que las haga bien. No quería decir eso, pero ahora que lo mencionas, también a mis padres les cuesta imaginar que yo, que no soy vieja, pueda hacer cosas y que las haga bien. Quizá Laura. Todos vamos por el mundo pensando que el resto de personas son incapaces. Por eso opinamos sobre sus vidas y decidimos por ellos. ¿Cuánto bien haríamos si no nos metiéramos en los asuntos de otros? Capítulo Las opciones. ¿Y cómo quieres que te ayude, abuela? Ayúdame a salir de aquí. Pero si ni siquiera yo puedo salir a la esquina. No quiero involucrarte y causarte más problemas con tus padres. Solo necesito ir a la estación de autobuses. Si tú me ayudas a llegar hasta allí, yo podré hacer el resto sola. Tengo un poco de dinero para pagar el taxi y el boleto hasta el pueblo. He reservado por internet un hotel campestre, sencillo y muy bonito. Pero ¿cómo hago para sacarte de aquí si ni siquiera puedes caminar 3 metros sin resbalarte, abuela? Tengo que conseguirlo, Laura. Ya manejo mejor las muletas. Mírame. Y después de decir esto, Teresa se incorporó con dificultad. Se sujetó de las muletas y trató de dominarlas. Sus brazos en tensión sobre los soportes temblaban. Su pierna, la que se apoyaba en el piso, daba pequeños brinquitos, mientras la abuela buscaba equilibrio. Y la otra, aquella que tenía el pie enyesado, no encontraba ni comodidad ni una posición segura. Vencida por lo evidente, Teresa volvió a la cama y dijo con voz cortada: No puedo. 80 años y aún no logro caminar sola. Olvídalo, Laura. Teresa se recostó, cerró los ojos intentando contener una cascada de lágrimas, y pensó en Manolo. Lo recordó joven, sonriente, con las pestañas llenas de polvo de harina. Cuando tuvo su imagen fija en la mente, pronunció en silencio: Lo siento, no podré acudir a la cita. He vuelto a fallarte. Aquella noche, Laura no pegó un ojo. Dos pensamientos llenaban su cabeza de manera intermitente y angustiosa: Felipe y la abuela y Felipe. Al día siguiente despertó y sintió que aunque le invadían muchas dudas, solo tenía una certeza: es posible que yo lo haga todo mal y que nunca gane una medalla, pero si tengo que elegir una cosa, solamente una cosa, que haré bien en la vida es esta: voy a ayudar a la abuela a cumplir su promesa de amor. Antes de irse al colegio, se acercó a Teresa y le dijo: Solo por curiosidad, abuela, ¿qué tan lejos queda el pueblo? Lejos no, lejísimos. Queda más de 200 kilómetros. Vaya, es demasiada distancia como para llegar en mi bicicleta. La abuela sonrió con resignación y dijo: No le des más vueltas, no tiene sentido. Taina queda a una distancia que nunca podré recorrer. Es mejor que nos olvidemos del tema. Laura se quedó pasmada. ¿Taina? ¿Has dicho Taina? Ahí es donde vive mi amiga Maris. "Mm, sí, abuela. Maris vive en Taina. Yo voy contigo. Pero, ¿pero qué, abuela? Solo tengo dinero para un boleto. Laura sacudió su cabeza, como si la ilusión se le desinflara y de pronto recordó. Yo tengo unos ahorros, exclamó.
y luego abrió con prisa el cajón donde guardaba su billetera. Las manos le temblaban, el corazón también. Si sus padres iban a castigarla, al menos que fuera por una buena razón. Abrió su billetera y cuando revisó en los compartimentos internos donde ella había guardado 3 billetes de $20, para su sorpresa solo encontró una nota escrita a mano con la letra de Pedro que decía: No creo que los necesites mientras estés castigada. Te pagaré dentro de 9 años. Gracias, hermanita. Miserable, pensó Laura. Te voy a cobrar todas las que me has hecho. Dio vueltas en su cuarto buscando otra salida a su problema hasta que se le ocurrió algo. Bueno, yo todavía no soy una experta en conducción, pero mi papá me está enseñando. Quizás si consigo la llave del auto de mi mamá y si lo pedimos prestado sin que ella lo sepa, yo podría llevarte al pueblo. Total, ya estoy castigada. Cualquier problema solo va a suponer una nueva acumulación de penas, ¿no? ¿Estás loca? Ni tú vas a conducir un auto, ni yo voy a subirme a uno en el que tú seas la conductora. ¿Sabes lo que pasaría si nos viera un policía de tránsito? Nada. Pensaría que somos dos chicas guapas que van juntas a algún lugar en tu auto. No, al día siguiente apareceríamos en la primera plana del periódico con el titular: Vieja loca con pata rota secuestra a su pequeña nietecita y la obliga a conducir por carretera para encontrarse con su antiguo amor. Yo iría a prisión y a ti te castigarían hasta el año 2719. Pero abuela, tiene que haber una solución. Mañana es tu cumpleaños y Manolo estará ahí, en la tarde, esperándote junto al lago. Teresa sonrió con un velo de tristeza en su rostro. Olvídalo, Laura. No he pegado un ojo en toda la noche y me he dado cuenta de que la vida me está dando demasiadas señales de que no debo ir. Ni siquiera estoy en capacidad de caminar hasta el baño. ¿Cómo se me ha podido ocurrir que lograré recorrer 200 kilómetros? ¿Cómo se me ha podido ocurrir que puedo regresar 60 años atrás? Perdóname por haberte involucrado en esto. A tu abuela se le ha caído un tornillo de la cabeza. Lo siento mucho. Ahora vete al colegio que ya es tarde. Teresa besó a su nieta en la mejilla, sonrió con tristeza y solo dijo: Reconquistar tu cariño es más importante para mí que recuperar mis viejas locuras. Te quiero mucho, Laura. Cuando llegó al colegio, la imagen de Teresa seguía en su cabeza. Prefería verla como una vieja cascarrabias antes que como una abuela triste. Laura se rehusaba a pensar que no existía una solución. Las promesas se cumplen, se dijo a sí misma, y tiene que haber una manera de que la abuela acuda a su cita. Estaba pensando en eso mientras iba camino a su salón de clases, cuando de pronto cruzó miradas con ese granulón de cabello desordenado y ojos verdes que tanto le gustaba. Al verlo, la vergüenza del día anterior se apoderó de ella. Lo vio pasar por uno de los patios y justo en ese momento, solo en el primer timbre de la mañana, el que anunciaba que en 5 minutos todos deberían estar en sus salones de clases. Ella aceleró el paso para alejarse de Felipe, porque sintió que sus mejillas estaban encendidas, mientras que él, esquivando a las decenas de niños que corrían a los salones, gritó: ¡Laura! Hola, respondió ella nerviosa. Voy a mi clase. Espera, tengo algo para ti, pero no puede verlo nadie. La condujo rápida y misteriosamente hasta el patio de primaria, donde había un viejo eucalipto de tronco grueso, y extrajo de su mochila una bolsa de papel. ¿Qué es esto?, preguntó Laura. Lo he robado de la biblioteca para ti. Es que me pareció que te gustaba mucho, y como estaba en la repisa de los libros abandonados que se convertirán en papel para reciclar, supuse que no habría problema en que yo me lo llevara. Laura abrió la bolsa rápidamente y de ahí extrajo un libro. Se quedó pasmada, furiosa. Tenía que ser una broma de muy mal gusto. Ese libro era la biografía de Cristóbal Colón con su cara gigante en la portada. Miró a Felipe con rabia. Él sonrió y le dijo: Es que ayer me dio la impresión de que te había gustado mucho. He visto a mis amigas derretirse ante las fotos de cantantes, artistas o deportistas, pero tú eres la primera que se lanza con pasión y le da un beso a don Cristóbal. Si quieres, puedo conseguirte imágenes de Platón, de Bolívar o de Atahualpa. Laura, colérica, se dio media vuelta y quiso salir corriendo para su salón de clase. Eso fue lo que quiso, pero no lo consiguió. Un tirón en el brazo la detuvo. Era Felipe, que la atrajo con firmeza. Acercó su rostro al suyo y le dio un beso suave y cálido, justamente en ese espacio sin nombre que se ubica entre la comisura del labio y la mejilla. Capítulo: El plan. Cuando llegó al salón de clases temblaba. Sentía que el corazón se le saldría por la boca. La boca, la boca. Un compañero se le acercó y con curiosidad le preguntó: ¿Te ocurre algo, Felipe?
Estás pálido y tienes cara de tonto. Felipe no respondió, pero sí lo hizo otro compañero. Si está pálido, puede ser que esté resfriado, pero si tiene cara de tonto, está como siempre. Los dos rieron y Felipe siguió en trance. Jamás imaginó que luego de ese sencillo beso que él había practicado 7000 veces en su casa, que él había medido milimétricamente para que no resultara violento ni ofensivo, para que Laura no fuera a asustarse, para que ella se sintiera feliz, jamás imaginó que luego de ese beso inocente ella lo sorprendería a él. Una vez que se apartaron, Laura soltó la bolsa con el libro de Cristóbal Colón. Miró a Felipe con unos ojos que habrían podido derretir las cadenas de los columpios. Lo sujetó con las dos manos por el cuello de la camisa del uniforme. Se puso de puntillas y le dio un beso en la boca que lo dejó sin aire. Luego se hizo a un lado, sonrió tímidamente, recogió la mochila y la bolsa del piso y solo dijo, eso es un beso. Y Felipe se quedó ahí, pasmado, como si se le hubieran congelado los músculos de todo el cuerpo. Una niña que pasaba por ahí y que había sido testigo del hecho lo miró y no pudo contener sus palabras. Adiós, tortuga. Este había sido el primer beso, pero para el segundo tuvo que esperar 3 horas más hasta el recreo. Fueron 3 horas en las que Felipe no entendió ni media palabra de las que pronunciaron sus profesores. Sentía que estaba asistiendo a una clase de mandarín o de griego. Incluso si hubiera tenido que pasar al pizarrón para resolver la complicadísima operación matemática de 5 por 4, él habría tenido que reconocer que sus neuronas no estaban preparadas para encontrar tan difícil respuesta. El único movimiento racional que pudo hacer fue levantar su mano y pedirle al profesor de química que le permitiera salir al baño. El maestro, al verlo tan desencajado, no pudo negarse. Cuando se miró en el espejo se dio cuenta de que su cara había cambiado. No era la misma que había visto esta mañana en su casa mientras se cepillaba los dientes. Efectivamente, tenía cara de tonto, y quizá eso se debía a que estaba irremediablemente enamorado. A la hora del recreo, cuando Laura y Felipe llegaron al lugar de siempre, ambos sintieron algo extraño en el estómago. Él, con las mejillas matizadas de rojo, levantó su mano y dijo, Hola, tenía miedo de que no vinieras. Ella tragó en seco y tratando sin éxito de lucir tranquila respondió, ¿por qué no habría venido? Somos amigos, ¿no? Y este es nuestro punto de encuentro. Sí, somos amigos. Ajá. Hubo un silencio incómodo, de aquellos que solo surgen después de un beso robado. Silencio que se espera cuando no se tiene la menor idea de lo que se debe decir, y cuando uno siente que cualquier error podría convertir una bonita amistad en una desastrosa historia de pareja. Felipe no sabía si ese era el momento propicio para hablar del clima o para hablar de amor, para preguntarle a Laura, ¿qué opinas de la situación política del país? ¿O te está pasando lo mismo que a mí? Laura, bueno, yo, ¿qué? No, nada. ¿Nada? Bueno, no, sí, no, sí. Felipe sintió que un rojo intenso le cubría la cara y que las palabras estaban desordenadas en su cabeza. Había dicho, no, sí, no, sí. Y con eso solo quedaba claro que además de tonto, era un experto en monosílabos. Bueno, Laura, es que yo quería hablar, no pedirte. Cállate, dijo ella impaciente. La estoy haciendo fatal, ¿verdad? No lo echemos a perder, por favor. No hagamos esto que es tan incómodo, Felipe, tan horrible. ¿A qué te refieres? A las palabras horrendas, cursis y prehistóricas que sirven para que un chico le pida a una chica que sean novios. ¿Por qué es eso lo que quieres pedirme, no? Sí, respondió el aliviado. Bueno, pues ahorrémonos la petición de telenovela de horario de planchar. Laura María Miranda Salgado, desde la primera vez que te vi me sentí cautivado por tus hermosos ojos de princesa, por tu dulce sonrisa de ángel, por tu hermosa risa de cascabel. ¿Ojos de princesa? ¿Risa de cascabel? ¡Qué asco! Yo no pensaba decirlo así. Aún no he terminado. Y me sentí impresionada por tus hermosas manos de gorrión, aunque los gorriones no tengan manos. Y me preguntaba, querida Laura María Miranda Salgado, si tú ¿quieres ser mi novia? Yo no pensaba pedírtelo de esa forma. En realidad no sabía qué palabras usaría, pero seguro que esas no. Porque si yo tuviera que pedírtelo de esa manera, tú podrías responder así. Vaya, Felipe Armando. Buah, ¿te llamas Felipe Armando? No, pero en este ejemplo sí. Vaya, Felipe Armando. Me tomas por sorpresa.
Siempre he pensado que eres un joven guapo, sumamente atractivo, deslumbrante. Ya, ya, no exageres. No me interrumpas. Siempre he pensado que eres un hombre varonil y fuerte como un roble, de figura atlética y mirada arrolladora. Con ese pelazo ni siquiera se te ven los ojos. ¿Cómo pretendes que me fije en tu mirada arrolladora? Silencio, aún no he terminado. En realidad, Felipe Armando, llevo semanas sin quitarte los ojos de encima y soñando a diario contigo, y por eso la única respuesta que puedo darte es no, no quiero nada contigo. Entonces, en ese momento, yo, ofendido, te lanzaría un yogur a la cara. ¿Qué tal? La idea no fue mala. Ahorrarse una prehistórica declaración de amor y la respectiva respuesta fue un alivio para ambos. Además, eso aceleró el segundo beso, que fue mucho más bonito que el primero, y sin Cristóbal Colón como testigo. Luego, sentados en el piso de la biblioteca, se pusieron a pensar en cómo rayos harían para vencer todas las dificultades que tenían para verse, para hablar, para salir, para ir algún día al cine. Si tienes un poquito de paciencia, Felipe, dijo Laura con picardía, quizá podría esperar 9 años, que es el plazo en el que dejaré de estar castigada. Él sonrió y respondió, 9 años, creo que podría esperarte 10, 20 o 50 años si me lo pidieras. En ese instante Laura sintió algo en el corazón, algo que la condujo directamente al recuerdo de su abuela y a su promesa de amor. Felipe, tengo algo que contarte, quizá tú me puedas ayudar. Capítulo, el día menos pensado. Querida Maris, ¿recuerdas que cuando nos despedimos tú me dijiste que nos volveríamos a ver el día menos pensado? El día menos pensado es mañana. Aún no sé cómo, pero estoy en camino. Voy a Taina y voy con mi abuela Teresa. Tengo dos historias de amor que contarte. Dos. Laura. Capítulo, un sueño. La tarde del viernes, cuando Laura regresó del colegio, entró a su habitación y encontró a la abuela dormida. Se quedó contemplándola durante largos minutos y de pronto le pareció que esa anciana de 79 años era en realidad una niña con un castigo que ya había durado demasiado tiempo. Teresa abrió los ojos y asustada dijo, perdona, hija, no me di cuenta de que habías llegado. ¿En qué soñabas, abuela? No lo sé, quizá en nada. Los viejos ya no soñamos, solo recordamos, y a veces ni siquiera eso. Pues yo he venido a proponerte un sueño. ¿Ah, sí? ¿Y qué sueño es ese? Laura se acercó a su abuela tanto como pudo y le dijo al oído, Taina, abuela, soñemos juntas que Taina está muy cerca. Capítulo. Pamela. Al día siguiente, antes de las 6 de la mañana, Laura abrió los ojos y midiendo sus movimientos para evitar hacer cualquier ruido que alertara a su familia, se levantó del colchón. Caminó en puntillas hasta la cama donde Teresa dormía. Le dio un beso en la frente y susurró, ¡Feliz cumpleaños, abuela! Teresa sonrió, se restregó los ojos y dijo, dime que parezco solo de 75. Juntas rieron y de inmediato se pusieron manos a la obra. El reloj marcaba las 6:05. Tenían 40 minutos para escapar de casa. Por ese día, y como una excepción, la ducha quedó fuera del plan. No podían correr el riesgo de que el ruido del agua despertara al resto de la familia. Laura se puso una holgada camiseta blanca, una chaqueta corta de jean, un pantalón negro de licra y sus adoradas botas negras con cordones que sacaban de casillas a su madre. Se ató el cabello en una cola y guardó 4 cosas en su mochila. Unas gafas del sol, el look es muy importante, incluso si estás huyendo de prisión. Un paquete de galletas, un brillo de labios y una cámara fotográfica. Cuando estuvo lista, ayudó a la abuela a vestirse y arreglarse. Era un día especial, y Teresa también se puso linda. Un conjunto de blusa y pantalón blancos, con los que se veía como un ángel, y un pañuelo de color malva. Ninguna de las dos hablaba. Ejecutaban cada movimiento con sumo cuidado para evitar ruidos innecesarios. La noche anterior habían acordado todos los detalles para que su escape no sufriera ningún percance. Laura lo tenía claro. Lo más difícil sería atravesar el trayecto entre su dormitorio y la puerta de la sala. La distancia que los separaba era de aproximadamente 12 metros, y el recorrido era más peligroso que un campo minado. Las habitaciones de todos estaban distribuidas a lo largo de un pasillo estrecho, en forma de media luna, y se encontraban ordenadas así: la de Laura, la de Pedro y Grillo, y el estudio y la de Justo y Eva. Eso quería decir que para llegar a la sala habría que sortear todas las dificultades imaginables. Aunque la habitación de Laura daba a la calle, no tenían una puerta directa que le permitiera ahorrarse toda la travesía, y necesariamente se debían cruzar por todos los demás dormitorios. A las 6:35 en punto, Laura abrió la puerta de su cuarto y miró a través del pasillo. Afortunadamente, todo permanecía silencioso. La familia dormía. La puerta de la habitación de Pedro y Grillo estaba cerrada, y eso resultaba de gran ayuda.
pero la del cuarto de sus padres siempre permanecía abierta. Al cruzar por ese punto deberían ser muy cuidadosas. Teresa había escrito una nota muy escueta que dejaría sobre la mesa de la cocina al salir. Era un mensaje que evitaría que Justo y Eva se llevaran un susto desagradable, aunque no impediría que al leerlo sintieran una considerable dosis de rabia. El mensaje decía: le he pedido a Laura que me acompañe a dar un paseo. No nos esperen para comer y no se preocupen porque estamos muy bien. Llevo mi teléfono celular por si quieren comunicarse con nosotras. Que tengan un magnífico día. Más tarde, cuando ya estuvieran en Taina, Teresa y Laura llamarían para tranquilizarlos y para contarles la verdad. Pero hasta que eso ocurriera, el mensaje serviría para evitar que movilizaran al resto de la familia, a los bomberos y a los policías. Y una vez que estuvieron listas, lo primero que hicieron fue sacar la maleta de la abuela. Ninguna de las dos sabía si su permanencia en Taina sería de una tarde, 2 días o 5 años. Laura en puntillas atravesó el pasillo, dejó la nota en la cocina y la maleta, junto a la puerta de la sala. Por ahí llegaron al patio frontal que conducía a la calle. Regresó, se puso su mochila en la espalda para tener los brazos y manos libres y se acercó a Teresa. Llegó el momento. Abuela, le dijo susurrando. Tenemos 10 minutos para llegar a la puerta de la calle. Puedes caminar sin prisa, son apenas 12 metros. Vamos despacio. No te pongas nerviosa, porque yo sujetaré uno de tus brazos. Ya verás que lo conseguiremos. Laura sonrió, abrazó a Teresa para darle ánimo, y luego la ayudó para que se levantara de la cama. Paso a paso, abuela, muy despacio. Laura abrió la puerta y poco a poco Teresa avanzó. La anciana tenía el rostro tenso, se notaba que estaba haciendo un enorme esfuerzo. Súbitamente le pareció escuchar un sonido en la habitación contigua. Podía ser un ronquido, podían ser las tablas viejas de una cama, podía ser una cañería oxidada, podía no ser nada. Ambas se quedaron en silencio y sin moverse. De pronto, en un segundo, la puerta del cuarto de al lado se abrió violentamente y apareció Pedro vestido con ropa deportiva. Laura alcanzó a retroceder un paso y a colocarse detrás de la puerta de su habitación. Hola, abuela, ¿qué haces levantada y vestida tan temprano? ¿Necesitas algo? Oh, hola, Pedro. ¿Qué haces tú? ¿A dónde vas? A hacer ejercicio, abuela. He quedado con un amigo del barrio y a partir de hoy comenzaremos a entrenar para correr la media maratón que organiza la Universidad Hispanoamericana. A ver si consigo otra medalla. Ah, bueno, me parece bien, te felicito. ¿Estás bien, abuela? Te noto rara, nerviosa. ¿Quieres que te ayude a volver a la cama? De seguro la irresponsable de mi hermana no se ha dado cuenta de que te has levantado. Vamos, yo te llevo de regreso. No, no, gracias, Pedro. En realidad quiero salir de la habitación para caminar un poco. El médico dice que no debo quedarme tanto tiempo acostada y que debo ejercitar mi pierna. Está bien, abuela, como quieras. Bueno, yo me voy, que mi amigo debe estar esperándome en la esquina. Pedro avanzó por el pasillo, llegó a la sala y luego salió. Al menos se habían librado de él. Laura y Teresa volvieron a su plan y lentamente comenzaron a caminar. Habían perdido un tiempo valiosísimo. Un paso y luego otro, un paso y luego otro. 10 minutos después llegaron triunfantes a la puerta de la sala. Pese al gesto de dolor que la abuela tenía en el rostro, ambas se sentían felices. ¿Estás segura de que el taxi vendrá por nosotras? Preguntó Teresa en voz baja. Segurísima, abuela. Me lo confirmó ayer por la noche. Tú tranquila. Abrieron la puerta con todo el cuidado del mundo para que ni el pestillo, ni la naranja, ni las bisagras produjeran el menor chirrido. Lo lograron. Laura condujo a su abuela a la calle y la guió hasta el borde de la acera, para que solo diera un paso en el momento que tuviera que subir al taxi. La dejó ahí hasta regresar con la maleta que se había quedado en la puerta de la sala. Cuando entró por el equipaje, algo inesperado sucedió. A Pedro se le había ocurrido volver a casa, extrañado precisamente porque había visto una maleta sospechosa junto a la salida. ¿Qué estás haciendo en la calle, abuela? Ven, vamos adentro. Es peligroso que estés sola a esta hora de la mañana. Teresa se rehusó y no fue capaz de responder que hacía las 6:40 de la mañana parada con sus muletas en plena acera. Pedro insistió, la tomó del brazo y le exigió que entrara a la casa. La abuela dijo que no y que no, pero Pedro parecía dispuesto a no desistir en su intento por llevar a la abuela de nuevo a su cuarto. En ese momento de la discusión, el ruidoso tubo de escape de un auto viejo retumbó en el ambiente. Al verlo, Teresa sonrió, y Laura, escondida en la sala, apretó los labios. Era Pamela Anderson, que,
Conducida por un muchacho despeinado y sonriente, se detenía frente a la casa de la familia Miranda. Laura salió corriendo. Sin pensarlo dos veces, apartó a su hermano de un empujón. Lanzó la maleta al asiento delantero y acomodó a su abuela en el de atrás. Tomó las muletas y le dijo a Pedro: por una vez en tu vida no vayas con el chisme donde papá y mamá. Evidentemente Pedro no obedeció. Pamela Anderson, escandalosa como siempre y balanceándose por el problema de los amortiguadores, se alejó feliz por la avenida. El viaje a Taina había comenzado. Doña Enriqueta. Pero Laura, tú me dijiste que habías pedido ayuda a un amigo que tenía un taxi. Claro, abuela, es mi amigo Felipe. Bueno, el taxi es su papá, pero él se lo pidió prestado para llevarnos a Taina, ¿verdad, Felipe? Bueno, casi. Mi papá aún no sabe que me ha prestado el taxi. ¿Cómo? Preguntó Teresa. Vamos de vuelta a casa. No creo que sea una buena idea. Conozco la evolución de la rabia de mi papá. Y si no me equivoco, la mejor hora para regresar es las 6 de la tarde. Antes de eso puede ser altamente peligroso. Por Dios, ¿en qué lío nos estamos metiendo? ¿Qué edad tienes, Felipe? Pronto voy a cumplir 16. Detén el auto, por favor. No puedes conducir si eres menor de edad. Esto nos va a traer serios problemas a todos. Por favor, vamos de vuelta a casa. ¿Estás loca, abuela? No vamos a detenernos hasta llegar a nuestro destino. Lo tenemos todo planeado. Felipe no era un experto conductor, pero no lo hacía mal. Desde muy chico había visto a su padre, que sí era un verdadero profesional, manejar por calles, caminos y carreteras. Además, en repetidas ocasiones había sido el encargado de estacionar a doña Enriqueta, a Pamela y a Iker, y con eso se sentía listo para conducir una nave espacial si fuese necesario. Cuando Laura le contó la historia de su abuela, no pudo negarse a prestarles ayuda. Tomó el taxi de su padre, consciente de que se estaba metiendo en un problema del tamaño del Everest. Ya vería más adelante cómo pedir disculpas y asumir el castigo que seguro le caería. Pero al salir de la casa de Laura, la alegría solo duró unas cuantas cuadras. Pamela Anderson comenzó a fallar. Daba la impresión de que el combustible no circulaba de manera regular. El auto, con brincos y sobresaltos, parecía enfermo de tos. Sin más opciones, Felipe detuvo el auto. Volvió a mirar a Laura y le dijo: lo siento, creo que hasta aquí llegamos. No, dijo Laura. Quizá podemos ir a un taller. Imposible, Laura. Yo no puedo llevar a Pamela a cualquier taller. No tengo dinero y además podría arruinar el instrumento de trabajo de mi papá. Los tres se quedaron en silencio y Teresa dijo: este es un mensaje del cielo. Emprender este viaje era una irresponsabilidad infinita. Todo terminó aquí. Vamos a conseguir otro taxi para que nos lleve a casa. Debemos llamar a tu padre, Felipe, para que venga por ti y vea qué es lo que ocurre a este auto. Teresa sacó el teléfono celular de su bolso y lo encendió. En apenas 10 minutos ya tenía varias llamadas perdidas y 8 mensajes de su hijo justo. Laura la miró y dijo: no lo hagas, abuela, no hagas esa llamada. Espera, por favor, tiene que haber otra solución. Luego miró a Felipe, que con gesto de preocupación sacudió su cabeza, y con eso le dio a entender que no tenían salida. En ese instante, y como por obra de un milagro, vieron estacionar delante de Pamela el microbús Iker. ¡Papá!, dijo Felipe sorprendido, abriendo la ventanilla. ¿Cómo supiste? El GPS, Felipe, dijo el padre, evidentemente molesto. No solo lo he debido poner en mis autos, sino también en mis hijos. ¿Qué rayos estás haciendo aquí? Felipe intentó explicarlo todo, pero Teresa lo interrumpió. Ella tomó la palabra para decir que había sido la responsable de todo, que pedía disculpas, que pagaría todos los gastos, que este problema había ocasionado y que por favor no castigara al muchacho. Pero Laura, furiosa al ver que el sueño de la abuela se desvanecía nuevamente, agarró del brazo al padre de Felipe. Lo llevó a un lado como si quisiera hablarle en privado y le dijo: señor papá de Felipe, quiero pedirle que me escuche. Deme 8 minutos para contarle una historia muy importante para mí, y luego de eso usted decidirá qué hacer. Se lo pido, por favor. La mirada de Laura, la intensidad profunda de sus palabras, terminaron convenciendo al furioso papá de Felipe, que no pudo negarse a oír su historia. No fueron 8 minutos, sino casi 20, que comenzaron con la siguiente frase: hoy mi abuela cumple 80 años y debe cumplir una promesa de amor. Cuando la historia terminó, el padre de Felipe se subió al microbús y desapareció a gran velocidad. 30 minutos después regresó vestido con su uniforme elegante, conduciendo a doña Enriqueta, y traía como copiloto a su hijo Nico. Detuvo la limusina, colocó la maleta en un compartimento posterior e invitó a Teresa para que entrara. Señora, le dijo respetuoso, no hay viaje más importante que aquel que nos lleva a cumplir un sueño. Bienvenida. Capítulo: Taina.
El viaje duró casi 3 horas, porque debieron detenerse la mitad del recorrido para comer y cargar combustible. Una limusina recorriendo la cordillera llamó la atención a más de uno. La gente se detenía a fotografiar a ese auto, que como un gusano elegante avanzaba provocando cuchicheos. Laura no podía creer lo que le estaba ocurriendo. Tan solo 24 horas atrás había pensado en la posibilidad de viajar en bicicleta, y ahora estaba atravesando las montañas en el auto más lindo y elegante. Felipe solo la miraba. De vez en cuando acercaba una mano a la suya como si nada, como un roce casual, y ambos se reían con caras de borregos. Antes de llegar a su destino, Teresa tomó el teléfono celular y llamó a su hijo justo. Le debía una explicación. Estamos bien, le dijo, no te preocupes. Te pido disculpas si te he causado una molestia, pero no tenía otra salida y Laura me ha ayudado a hacer algo que no podía dilatar más. Volveremos hoy por la noche. Confía en mí, todo está bien. Ya te lo explicaré con más detenimiento. Pasada la 1 de la tarde en la carretera apareció un rótulo sencillo con sus letras pálidas por el paso del tiempo. Ahí decía, Taina. Un escalofrío recorrió la espalda de Teresa. Los ojos se le llenaron de lágrimas al ver el paisaje del que un día fue su hogar. Doña Enriqueta, la limusina, ingresó lentamente al pueblo. Laura miró por todos lados y observó viejas casas de piedra y adobe, con tejados a punto de desplomarse. En contraste había algunas tiendas con rótulos luminosos y exhibiciones novedosas que parecían dar alaridos. Cabinas telefónicas, maniquíes en las aceras, parlantes con música estridente para llamar a la clientela. El pueblo se había convertido en un sitio que Teresa no reconocía. Laura tomó el teléfono de la abuela y le pidió permiso para hacer una llamada. Con la emoción a mil marcó el número de Maris, y cuando por fin escuchó su voz, lanzó un alarido muy parecido al de sus compañeros las Pink cuando saludaban por las mañanas. ¡Ah! ¡Ya llegué, Maris! ¡Estoy aquí! Teresa continuaba mirándolo todo con gesto de temor. Parecía una niña que llega por primera vez a la escuela y tiene miedo de lo que le puede pasar. Por lo que podía ver, ya no quedaba casi nada de lo que había sido su mundo en la infancia. Parecía como si los nuevos habitantes de Taina hubieran decidido acabar con el pueblo antiguo, para construir algo sin pies ni cabeza. El padre de Felipe le pidió que lo orientara porque no sabía hacia dónde dirigirse. Teresa miró su reloj y se dio cuenta de que faltaban menos de 15 minutos para las 2 de la tarde. Tiempo para descansar y comer algo. Necesitaba tomar fuerzas porque sentía que estaba frágil y temblaba como un pajarito. Se detuvieron en un sitio sencillo, de los pocos que no ofrecían comida rápida con platos y cubiertos de plástico. Teresa odiaba aquellos lugares en los que la cajera repetía: por 50 centavos, ¿desea agregar las papas fritas? ¿O prefiere su bebida en tamaño grande, gigante o jumbo? Teresa siempre pedía algo pequeño, pero al parecer esa dimensión era inexistente en los nuevos negocios de comida prefabricada. Luego de comer, Laura se atrevió a preguntar a su abuela: ¿a qué es su cita? Teresa miró el reloj y luego echó un vistazo a los nubarrones que habían aparecido en lo alto. Más de 60 años atrás, cuando ella y Manolo se habían sentado junto al lago para despedirse, también el cielo lucía gris. Parecía que todo el ambiente quería llorar. Teresa miró a su nieta e intentando esbozar una sonrisa contestó: a las 4, si el cielo lo permite. Luego de comer subieron al auto, y poco a poco, con la guía de la anciana, el padre de Felipe fue desplazándose por el pueblo. Vamos hacia la derecha, le dijo a Teresa, y en algún momento del camino nos encontraremos con el lago, si mi memoria no falla. Doña Enriqueta avanzó con lentitud, en contraste con el corazón de Teresa que latía aceleradamente. Laura, emocionada, tomó la mano de su abuela y le dijo: todo va a salir bien, ya lo verás. De pronto, por las ventanillas de la limusina entró la imagen inmensa del lago. ¡Llegamos! Fue la frase que pronunció más de uno. Todos, salvo la anciana, sonrieron al verlo, con la misma ilusión que invade a quienes contemplan el mar por primera vez. Teresa escondió su rostro como si le atemorizara reencontrarse con aquel sitio. El padre de Felipe detuvo la marcha y descendió para abrir la puerta. Las piernas de la anciana se negaban a moverse, el miedo la tenía agarrotada y sujeta al asiento del auto. Permítame que le ayude a bajar, dijo el padre de Felipe, extendiendo su mano tímidamente. Teresa accedió. Enseguida él le entregó sus muletas y le preguntó si necesitaba ayuda para desplazarse. Con un movimiento suave de su mano, ella le indicó que no. El lago se mostraba inmenso y pacífico, eterno. ¿Cuántos besos guarda un lago? ¿Cuántas despedidas? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántos adioses? ¿Cuántas risas? ¿Cuántos dolores? ¿Cuántas promesas de amor? Toda esa historia infinita parecía estar presente en cada segundo frente al lago.
El viento soplaba y solo se escuchaban las pequeñas olas que formaban en la orilla. ¿Ese es el lugar, abuela? Sí, respondió Teresa. Y ya son las 4 de la tarde. Miraron a un lado y a otro. Allí no había nadie. Capítulo La promesa. Con mucha dificultad, Teresa avanzó con sus muletas hacia la orilla, mientras el auto que la había conducido hasta ese lugar partía lentamente. Ella pidió que la dejaran sola durante 1 hora, quizá dos. Quería estar ahí, quería pensar, quería recordar, quería llorar. Se sentó en la roca, sola, y en ella permaneció sin despegar su vista del lago durante un tiempo que pareció interminable. Por la ventanilla del auto, Laura miraba a su abuela sin poder contener las lágrimas. La veía ahí, sola, con su traje blanco, con su pañuelo color malva sacudiéndose con el viento. Era una adolescente de 80 años intentando cumplir una promesa que quizá ya era imposible. Sentada en esa roca, Teresa se puso a llorar. Lloró por todas las decisiones que nunca tomó, por la vida que soñó en silencio, por los abrazos que no regresarían, por la alegría a la que tuvo que acomodarse en lugar de forjarla con sus propias razones. Lloró hasta que sus ojos se hincharon y ya no le dejaron ver con claridad el lago. Solo algunos destellos y el sonido del viento le ratificaban que seguía ahí. Tenía la piel erizada y el alma rugosa. Secó la humedad de sus ojos y de pronto se sintió extraña. Se miró las manos y asustada descubrió que los surcos del tiempo habían desaparecido. Tocó su cara y la sintió de nuevo tersa. Se palpó el cabello y se dio cuenta de que lo tenía suave y que una insólita melena juvenil le rozaba la espalda. Repentinamente todo su entorno cambió de color. La luz era distinta, la atmósfera especial. Le pareció que el aire que respiraba era el mismo de cuando había sido una muchachita. Incluso creyó escuchar el grito de su madre a la distancia llamándola para comer. ¡Tere! ¡El almuerzo está servido! Sonrió, se levantó, se quitó las sandalias que su padre le había regalado cuando cumplió 16 y metió los pies en las aguas heladas del lago. Una sensación de pura vida le recorrió el cuerpo, y en ese instante, como un susurro, escuchó una voz suave y pausada. Teresa, ¿eres tú? La despedida. La tarde había comenzado a caer cuando el padre de Felipe anunció que el momento de regresar estaba próximo. Teresa había decidido quedarse en el pueblo un día más, quizá 2 o tal vez unos años. Se despidió de todos, insistió en pagar al menos el combustible de doña Enriqueta, pero el padre de Felipe respondió que ni pensarlo. Laura miró el reloj y se dio cuenta de que era la hora. Odio las despedidas, dijo con más rabia que tristeza. ¿Por qué? Preguntó la abuela. No lo sé. A veces siento que las despedidas ocurren casi siempre en el mejor momento de la fiesta, cuando lo estás pasando bien, cuando la música aún está buena y cuando todavía tienes ganas de quedarte 2 horas más bailando y riendo. ¿De qué fiesta estás hablando? No lo sé, de cualquier fiesta, de la vida. Se abrazaron, y antes de que la garganta se le llenara de nudos, Laura dijo, esta fiesta no ha terminado, yo nunca digo adiós. La abuela tomó a su nieta del rostro, le dio un beso en la frente y secando una lágrima que incapaz de permanecer en su sitio se le escapó de un ojo, le dijo, yo tampoco te digo adiós. Nos volveremos a ver siempre, en el silencio, en la memoria, en el corazón. Y aquí, en este lago. El mundo insistirá en seguir comparándote con el resto. No hagas caso, Laura. La única medalla que sirve es la sonrisa. Y aunque los demás digan lo contrario, para tu abuela tú siempre serás la mejor. La mejor. Capítulo. Los caminos y la vida. Querida Maris, me alegra haber recorrido 200 kilómetros para volver a verte. También me alegra que mi abuela haya recorrido 60 años para reencontrarse con ella misma, con el amor. La videollamada no está mal, pero es mucho mejor verte y escuchar tu voz real. Estás igual que hace un año. Bueno, te ha salido un grano horrible en la frente, pero ya se te quitará. Tienes que decirme qué te pareció Felipe. Ya sé que tiene el cabello demasiado desordenado y que está demasiado flaco y que tiene los pies demasiado grandes, pero es lindo, ¿no? Ah, por cierto, no te he contado cómo fue mi llegada a casa. Eran cerca de las 8 de la noche cuando doña Enriqueta se detuvo en la puerta. Mis papás y todos los vecinos se asomaron a la ventana. Nadie había visto jamás una limusina en mi barrio. De seguro imaginaron que llegaba una estrella de cine o el presidente de la República. Felipe y yo bajamos y entre las curiosas miradas que habían por todas partes solo nos dijimos, bueno, esto es muy raro. Nos vemos el lunes en el colegio. Chao. Entré a casa y por supuesto mi papá estaba ahí con cara de ogro. Me miró y me dijo, Laura María Miranda Salgado, tú y tu abuela me van a tener que dar una muy buena explicación.
Yo pensé que mi mamá vendría furiosa a darme la lata, pero no. Curiosamente, luego de ver mi espectacular llegada, lucía contentísima y lo único que dijo fue, en comparación con los autos de tus tíos, el de tu amigo Felipe es mucho mejor. Desde entonces ya no ha vuelto a decir que Felipe es un pandiñero, ni un muerto de hambre, ni un hippie sarnoso. Doña Enriqueta ha hecho milagros. Pedro continúa con sus amenazas de quitarme mi cuarto, pero creo que lo tiene cada vez más difícil. He vuelto a sacar el libro de Qué linda es la adolescencia y mis papás lo consideran una verdadera joya de la formación para los hijos. Mi abuela no regresará durante un tiempo. Ha decidido quedarse en Taina. Aunque la extraño, me alegra saber que está haciendo lo que quiere. Mis papás y mis tíos siguen furiosos. Ella dice que los caminos son como la vida. A veces son largos y complicados, a veces son cortos y con paisajes lindos, a veces te pierdes en ellos, a veces conoces a alguien cuando estás cargando combustible y a veces están llenos de baches y a veces no tienen ninguna señalización. Cuando aquella tarde, luego de recorrer 200 kilómetros, vi a mi abuela caminando lentamente por el muelle, feliz, apoyada en el brazo de su amigo Manolo, sentí que los caminos, aunque sean muy largos, tienen sentido siempre, y cuando nos acerquen a las personas que nos hacen sonreír. Ya inauguré mi corcho, en el no pondré medallas, sino sonrisas. A ver si me envías una tuya. Por lo pronto he puesto una foto de Felipe sonriendo. También he colocado una foto de un retrato de Cristóbal Colón sonriendo, mi primer beso. Y claro, una foto de mi abuela, hermosa y feliz. Ella es el mejor premio de mi vida. Laura. Y aquí termina la obra Yo nunca digo adiós de María Fernanda Heredia. Eso es todo, chicos. Gracias.